Uno, dos, tres. ¡Acción! Hola, Gerald. Hola, André. Feliz y bendecido. Ay, bienvenidos a los que están por aquí. Qué gusto. Un abrazo todo de corazón a corazón. En Bienvenidas el- a estos episodios de Trilogía del Ser, un proyecto que nace con Gerald en 2025 en Venezuela, presencialmente, y en este caso lo queremos extender a la digitalidad. Gerald, Hola, ¿cómo están? En este primer episodio, aquí habemos dos humanas y Piscis, además. Así que yo voy a hacer el ejercicio de expresarme desde el corazón y compartir nuestras experiencias, a ver si resuenan con eso y cómo, más allá de todas las experiencias que hay que volcar acá, todo eso, cómo la hemos transitado y ese para qué. Entonces, André, ¿qué recuerdas tú de lo que haces? Porque posiblemente mucho gusto quienes están por acá por primera vez. ¿Qué haces, Andreina, cuando te levantas? No, ¿qué haces tú en tu vida? ¿qué hago cuando me levanto? Respiro. Respiro Respiro. para posicionarme. ¿Dónde estoy? ¿Dónde estoy en mi ser? Y dónde estoy en el momento, porque a veces es como los procesos que tienen o momentums que tienen a veces la vida te sacuden tanto y vienes del mundo de los sueños y pasas al momento que dices, ok, ¿dónde estoy? Y recopilo la información. ¿Qué hago en la vida? Buscar, o sea, más allá de lo profesional, por así decirlo, me siento y me considero una buscadora. Estoy constantemente estudiando, aprendiendo, siendo muy curiosa desde el movimiento. El movimiento puedo decir que se ha convertido en mi lenguaje y no porque lo maneje en su totalidad, sino que me mantengo constantemente aprendiéndolo desde un lugar de encontrar siempre la manera de pulir y de hacer mucho más genuino el vínculo con el cuerpo. El cuerpo para mí es el reflejo de la historia que ha sido, que hemos tenido y que vamos tejiendo en la continuidad mientras que estamos vivos. Bien, eso ha sido siempre. O sea, quiero decir, cuando tú dices que te levantas y respiras y te sientes, y yo sé porque te sigo en las redes sociales, que cuando dices moverte, yo digo, ¡oh, Dios mío, moverse es moverse! Yo no sé, te veo taekwondo, te veo yoga, por allá había un mat y tú bailando reggaetón, y yo dije, wow, ¿quién dijo que no, que yo, que tú? Cuando es todo eso, ¿fue siempre o fue algo más que te movió? Gerald, no sé, yo creo que sí me lo vas a creer, pero como que iba a decir esto como, no me lo vas a creer. Pero yo a mis 18, 19 años yo no me pude mover. Hubo una semana de mi vida en la que yo casi no pude caminar. Yo sufría, o sea, literalmente, a nivel sistema nervioso, a nivel músculo esquelético y a nivel emocional y energético, sufría de dolor crónico. Ese dolor crónico se desenvolvió a partir de alojar y de contener mucha información emocional y no tener como un canal de expresión en la que, bueno, no tuve una puerta o no tuvo una puerta para salir y dijo, ok, implosiono. Y ya sabemos que eso es la somatización, ¿no? Hacia el cuerpo. Entonces tuve varios días de mi vida en los que no me pude mover. Yo ponía un pie en el piso y el dolor era hasta la punta del cabello. A partir de ahí, mm, obviamente hubo un quiebre, hubo todo un desenlace desde el dolor para poder mirarlo, para poder invitarme a atravesarlo, porque no fue como que, ay, bueno, este es mi dolor y yo la superada voy y lo trabajo. No, yo, todo esto que soy hoy viene a través
de haber tomado una decisión también y de decir, ok, me tengo que hacer cargo de esto. Y a partir de ahí comienza esta búsqueda, comienza esta curiosidad. Vienen personas, aparecen personas, mejor dicho, en mi vida que me invitan, que me presentan la meditación, me presentan el yoga, me presentan el movimiento desde otro abordaje que no es, o que no es muy conocido capaz en ese tiempo, en los 2000 en nuestra cultura, que además del fitness, ¿no? Además de lo estético, sino de lo terapéutico, de la rehabilitación y de la sensibilidad. Sobre todo quiero destacar desde la sensibilidad, desde esta capacidad para hacerme vulnerable ante lo que estoy sintiendo, para saber cómo me interpela en mi historia, poder hacerme cargo y poder encontrarle un espacio a eso que me pasa en el cuerpo y no dejarlo ahí puesto y que se convierta en una contractura, en un dolor o en una enfermedad, sino poderle dar un canal para liberar. Eso en patología, sí. Fue una patología, o sea, fue una patología diagnosticada. ¿Y eso cómo se llamaba? Sí. Porque ya no hay. Mira, yo tenía una lista, en aquel momento esa lista se disminuyó, pero yo tenía descalcificación, tenía casi una hernia, es decir, una protrusión en toda la zona lumbar y en la zona dorsal. Tenía mucha contractura, o sea, mi musculatura y mi fascia estaba como acumulando y sosteniendo un nivel de información que me mantenía muy rígida. Y bueno, obviamente eso se expresaba también en mi personalidad, en mi manera, en mis emociones no procesadas y las emociones que también de repente eran reactivas, ¿no? Eso es muy importante también poderlo registrar en uno, hacer ese constante ejercicio de observación para saber cuáles son las emociones que me detonan, porque eso también tiene que ver algo quizás con cositas, ¿no? Que están ahí guardadas y que está bueno mirar. No necesariamente es como, ay, tengo que ir y sanar esto, como algo que me tiene que pesar, sino como una cuestión de autoconocimiento, de autoobservación. Eso en un, digamos, tiempo o una línea de tiempo, años, comienzo a estudiar yoga, me hago profesional del yoga, digamos, además de ya anteriormente a eso ser practicante. Soy practicante, entreno también, voy y vengo con el entrenamiento, después me formo y después me apasiono del movimiento y por eso es que tú me ves haciendo, no sé, pesas, yoga, bailando, jiu-jitsu, en todo lo que yo puedo probar y toda práctica que me muestra una posibilidad para alinear o para encontrar, unificar mente, cuerpo, ser, intenciones, yo estoy. Yo estoy porque ahí hay algo que ver, ahí hay algo que traer también a la vida práctica, a la vida cotidiana. No sé, por ejemplo, si te ha pasado, ya me darás feedback en relación a alguna dinámica de movimiento que a ti te hizo hacer un clic en alguna creencia. Es decir, de repente, no sé, yo me sentía una persona que no tenía fuerza, me sentía muy vulnerable ante el mundo e indefensa y conocí la práctica de Jiu-Jitsu y de repente digo, wow, yo no me defendía. Yo no suelo, o sea, mi personalidad no la construí para defenderme, la construí para esconderme. Y el jiu-jitsu me hizo ver eso y dije, ¿cuántas cosas me he limitado en mi vida y cuántas cosas me he privado en mi vida porque me he sentido expuesta o porque me imagino tan expuesta que no voy a entender la manera para defenderme? Y en vez de limitarme, ¿por qué no busco la herramienta que me va a empoderar y que me va a hacer decir, ¿sabes qué? Si me voy a ir a Brasil sola porque me puedo defender, porque tengo con qué defenderme. Si me encuentro en alguna situación de vulnerabilidad. Entonces, ahí va como ese quiebre de una creencia limitante
que te mantuvo rígida hasta cierto punto que llegó algo que te hizo cambiar la perspectiva. Por eso Tal me cual. interesa la investigación del movimiento, más allá, claro, de lo funcional y lo que traslado al área profesional para acompañar a otros cuerpos y a otros procesos. Cuéntame Ujú. acerca un poco de cómo quizás esto que digo te hace un clic con algo personal o con alguna vivencia o experiencia que tú hayas tenido. Cuéntame un poco también de tus Ok, porqués. a ver, aquí voy en este ejercicio hecho. Resulta que luego de terminar la universidad, la ingeniería, me quedo solamente trabajando. Mi personalidad es estar como en muchas áreas y tenía en ese momento como 3 años en una relación con mi mejor amigo. O sea, mi mejor amigo, dejamos de ser mejores amigos o seguimos siendo mejores amigos y empezamos a ser novios. Entro en una crisis donde él se convirtió en el centro de mi vida. Y yo que me empezaba a molestar porque yo no era centro de su vida. Ahí ocurrieron muchas cosas porque yo soy intensa y empecé a buscar 1001 situaciones de cómo podía mejorar. Una de ellas, en expansión, fue conectarme con la radio. Conocí el yoga, pero lo conocí a profundidad, de volverme practicante y después entré en una onda de paz y amor, todo es vida, todo es salud, tal. En la radio reconecto con una amiga que ella es psicólogo y me habló de las constelaciones. Claro, tuve unos acercamientos a la constelación porque es que eso fue como el problema que empujó la piedrita que después se convirtió en una roca enorme y después ya no hallaba, o sea, es como que ese impulso que necesitaba para todo lo que yo soy hoy. Si me pongo a deshojar la margarita, digo, si eso no hubiese ocurrido, estuviese siendo sumamente arrogante, caprichosa. Por eso yo le tengo pánico a veces a mi ego o a esa Geraldina Geraldina que está ahí y yo digo, ay, no, que no salga la Geraldina, respira profundo. Entonces, de ahí empiezo a buscar qué hago con esto, qué hago, hacia dónde voy y empiezo a desempolvar que había dejado en la locución que tanto me gustaba, me doy cuenta de que está esa puerta y empiezo a tocar y inicia la radio, a su vez empiezo a formarme como coach y a comprender tantas cosas. En ese momento empecé a hacer natación. Es como que todo al mismo tiempo. Por eso cuando las personas llegan a mí en constelaciones y yo estoy yendo a terapia, no sé qué tal, yo digo, sí, te entiendo, te entiendo. Es como aquí se soluciona o se soluciona. En eso, una amiga, tanto en coaching, pero te estoy hablando como un periodo de 2, 3 años. Me encantaría decir que fue en un 2x3. O sea, fue eso de yo necesito mejorar, esta relación tiene que mejorar, él es el amor de mi vida. O sea, casi siempre la historia era al revés. Yo como que a lo mejor me había fastidiado de la relación. Aquí no era ni que me estaba fastidiada la persona, sino que ya yo estaba inmamable, estaba demasiado peleona por todo, porque respiraba, porque se reía, y yo lo escuchaba riéndose, porque no se estaba riendo conmigo, que porque que está viendo en el teléfono, que no vea el teléfono, que porque no es yo, porque no soy yo. Había un Entonces, nivel de reactividad. sí, y claro, si yo había depositado en él todo mi disfrute, eso es muy pesado para una persona. Claro. Y yo, ay, ¿cuándo nos vamos a mudar? ¿Y dónde está la lista de checklist que me dijeron que yo tenía que cumplir? ¿Qué vamos a hacer con todo esto? Ta, 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 ta. Y empiezo a hacer todo este poco de prácticas y en la radio, entrevistando gente, una amiga me habla de la constelación y me hizo tanto clic. Claro, me formé como coach y en el coaching también, en la primera sesión que me hace una coach a mí, porque tenía que recibir,
me habla, ¿por qué no haces constelación? Que yo estaba trabajando el dinero ahí. Yo decía, yo no entiendo por qué la gente habla que... Y yo, ajá, pero tú me la puedes hacer. No, eso se tiene que formar. Se une con que mi amiga me dice de una formación de constelación. Y luego voy a un vivencial de estos que hacen de viernes a domingo. Y la primera entrada es constelación. Y yo, bueno, yo me voy a participar en mi constelación. Yo dije, ¿qué es esto? Entonces eso se fue uniendo y yo digo, bueno, voy. Empiezo a estudiar constelación y mi primera carrera es ingeniería, lo que quiere decir que a pesar de que he estado en varias religiones, te puedo hablar de muchas religiones. Me formé en un colegio católico, estudié, mi mamá dejaba que entraran los testigos de Jehová y me hablaran. También si podía ir a la iglesia evangélica, podía ir libremente y yo, bueno, con lo que yo me vaya sintiendo cómoda, mi mamá le Una gustaba búsqueda leer como abierta, así que usted elija, pero aquí está toda elija, pero conozca. Y iba mi mamá era lectora como de metafísica, un tío en una oportunidad estuvo en algo que se llamaba Gnosis y me llamó la atención porque era como una filosofía de vida, me entregué a eso también y bueno, a todas estas entro en las constelaciones en ese momento donde a pesar de que era muy espiritual en algún momento en la adolescencia, algo cambió en mí, no sé cómo, y empecé a ser otra vez muy pragmática. claro, Y me racional. conecté con muy racional. Uf, y no sé, a lo mejor la carrera, ni idea, no sé por qué. Pero en ese momento entraba a las constelaciones y yo recuerdo que yo llegaba puntual y llegaba alguien tarde y la profesora decía como, llegó en el momento perfecto, ¿ves? ¿Ves? Acaba de llegar cuando yo digo perfecto. Quiere decir entonces que tenemos que abrir esa palabra y aquí, y yo decía, Dios mío, señor, significa que llegó Claro, tarde. No ok. chocó, entonces chocó un carro y ella sacaba mil formas. Entonces, bueno, Eso yo era, empiezo, claro, encontraba la manera para, no sé si justificar es la palabra, pero para encontrarle sentido a esas cosas. es ¿Cómo como, quiero, cómo me interesa mucho esto y discúlpame que tome la palabra, cómo para una Gerald muy pragmática esto tan contrastante, ¿no? Porque es súper pragmático y de repente una persona que dice, estos tiempos son perfectos, ¿dónde hubo ese clic o ese momento bisagra que hizo que Gerald pudiese ir tomando de esa apertura, de esa liviandad o de esa manera de ser para poder abrirse a otra vez al campo intuitivo, al campo sensible? bueno, de allí, pero primero que de allí me di cuenta que la consecuencia de la relación de pareja era mucho una relación con mi mamá. Una situación bien compleja porque yo buscaba confrontar o medir poderes. Soy hija única y mi mamá como que nunca confrontaba, ella evitaba a toda costa el problema y eso me iba alterando y alterando. Me di cuenta también que era un tema de, o sea, es como el producto era la situación que tenía de pareja, pero ahí cuando iba revisando y ahondando, eso era lo menos importante dentro de lo que yo tenía que ir viendo. Claro, Saber cómo se iban moviendo las energías solas en constelación, que era cuando algo fuiste dándole inexplicable orden, ¿no? cuando fui encontrando el orden. Y esa niña malcriada que quería que, mamá, pero ya, déjame hacer esto. Y es como, mira, o sea, pero porque yo le voy a reclamar aquí, ella es la grande, yo la pequeña. El situarme, como me costó, pero es que era un no. ¿Por qué? Pues, y empezar a hacer el trabajo interno y ver también cómo a nivel financiero, o sea, esa relación se terminó, no, después me vio mejorada, o sea, no la sufrió todas mis mejoras, sino que las recibió. De hecho, yo decía, pero ¿cómo puede estar con otra persona si él vio
como mi oscuridad merece vivir mi luz. Yo sentía que ella estaba iluminada, que ella era un ser de luz. En un momento sí. Yo ya estoy Después curada, yo vuelves estoy sanada. después vuelves a tocar tierra y dices, sigo siendo humana. Sí, sí, es como el momento, ¿qué es lo que dicen? Humilde. Dios te recuerda que llegues a tu humildad. Dentro de esos, empecé a conectar con el tema de la prosperidad. Es algo que me apasiona, tanto en coaching como en constelaciones y ordenando mis finanzas. Y a partir de ahí dije, ojo, desde las ventas, es que de verdad me apasiona el tema porque yo sé en algún momento, incluso formándome como coach, yo agarré un dinero que pude reunir para formarme como coach, pero yo no tenía ni para refresco ni para café, o sea, yo llegaba donde llegaba, iba a lo que iba a hacer y yo veía a la gente, yo decía, yo ni siquiera voy a revisar en el banco si tengo para el café, porque es que no, yo estoy segura que no tengo. Y yo dije, esto no puede ser así. ¿Qué diferencia hay? Y si hay que sanar a mamá, y si tengo que empezar a ser ordenada, porque escuchaba gente muy próspera que yo iba a su casa y veía que todo estaba ordenadito. Yo decía, ok, esta gente es próspera porque es ordenada. Yo veía mi cuarto vuelto un 8, empecé a ser ordenada, empecé a estructurar cosas en mi vida y ver cómo eso tenía sentido. Y aunque no tuviese sentido al principio, cómo después iba llegando la recompensa. Y cómo si alguien logra eso, no lo puede compartir con el mundo. Si yo quiero, me encantaría que las personas vean una luz dentro de toda esa posibilidad. Ahí empiezo. Pero dentro de ese clic vuelve a dar. Lo que pasa es que como que en la vida como que hay muchos clics. Obvio. Luego vuelvo como a caer en un tema más racional por una situación bien compleja, dejo de sentir, o sea, es que las relaciones de pareja, mi amor, no tengan relaciones Las de pareja. relaciones, los vínculos de pareja son vínculos maestros. Para mi perspectiva hoy, mañana puede cambiar y ayer fue otra, para mi perspectiva hoy, los vínculos, todos los vínculos son vínculos maestros, pero los de pareja son vínculos maestros porque te confrontan lo más cercano a ti. Siento que los padres y las parejas son de los Sí. vínculos que, wow, o sea, que te ponen como la prueba aquí que tú mires para donde mires, lo vas a tener que afrontar eventualmente si quieres como prosperar en la vida. O sea, no solamente hablo de prosperidad a nivel financiero o a nivel material, sino prosperidad desde las posibilidades, desde abrirte un poquito las perspectivas o como la ventana. Imagínate que de repente estás, no sé, en un departamento y tienes una ventanita así, y yo siento que poder trabajar esos vínculos en el momento en el que tú eliges trabajarlos también, porque siento que mucho hoy en redes, y yo quiero hacer como este disclaimer que para mí es importante, hoy en redes y hay mucho un discurso de tu mejor versión, logra esto y vamos y vamos y vamos y vamos. Y eso presiona mucho a veces a meterse en procesos o en procesos de sanación, en procesos de trabajo personal o de crecimiento, para los que todavía se necesita una maduración de tomar la decisión. O sea, uno claro que debe hacerse cargo de sus cosas, pero también no bajo una presión externa de que miércoles, o sea, me siento obligado y lo voy a hacer porque estoy obligada a hacerlo. Creo que ahí el trabajo puede ser muy brusco para afrontarlo. Hay una maduración también del ser del alma que es en el momento perfecto. No desde, no desde este lugar, sino de que realmente hay procesos que se tienen que vivir en un momento determinado. Entonces, imagínate que de repente, ok, tomaste la decisión y este es tu departamento, es tu vida, y tienes una ventanita así, y de repente te metes y haces el trabajo y dices, y esa ventana se va haciendo más grande y vas teniendo más perspectiva. A eso me refería con la prosperidad. Quisiera
mantener esto que estás contando, pero también involucrar algunas preguntas como para ir dejándole a los oyentes como tips o factos con los que se puedan quedar más allá de, claro que sí, conocernos, nos queremos mostrar lo más humanas, no solamente desde nuestras profesiones, lo que hacemos y nuestro proyecto en conjunto, sino que también nos queremos mostrar humanas y aunque obviamente somos acompañantes de procesos, también seguimos teniendo nuestros procesos. Entonces, quiero como traer algunas preguntas que nos puedan servir para orientarnos cuando sucede esto, ¿no? Es decir, explícanos un poquito acerca de cómo identificas cuando, por ejemplo, una emoción está siendo lo suficientemente reactiva que yo tengo que poner como este medidor hey, o sea, tengo que observarme para ver con qué lo puedo como unificar o relacionar y ver que hay quizás una raíz que tenga que ir y atender, ¿no? O sea, si en la vida de pronto yo estoy súper acostumbrada a mí me pasaba, yo de pronto en algún momento de mi vida, cuando esta parte de mi historia, ¿no? Donde mi cuerpo estaba como implesionando toda la información emocional, tú me decías algo, Gerald, que no me gustara y ardía Troya. Y yo no entendía por qué, o sea, yo te lo juro que había una parte de mi conciencia que decía como que, wow, o sea, yo no sé por qué tengo como esas reacciones tan a flor de piel, porque era como que, uy, viste como el pez globo, lo tocas y ¡puf! Se defendía. Entonces, hay un momento de quiebre donde tú te das cuenta, epa, esto no, o sea, esto hay que ir y ver la raíz. Cuéntame un poquito acerca de eso, por esto que me estabas contando de, bueno, tu vínculo comenzó a hacerte ruido tal, de tal forma, que dijiste, lo voy a atender, lo voy a mirar con esto que se está presentando en mi vida, que en ese momento fueron las constelaciones, y después cómo lo hilaste con todo el trasfondo y te abrió a una Gerald y a una nueva realidad. Ajá. Como estoy en postura de echar mi cuento, te voy a decir qué fue. Por lo menos a mí el quiebre es que pasa que esta persona me importa mucho y no iba a ver a alguien más gentil con palabras y emociones tan adecuadas que me hicieran amorosamente mirar eso desde su dolor. Wow. Entonces, saber en ese punto que yo podía generarle un daño, yo dije, ¡ah! Y que podía perderlo dentro de la relación, fue muy amoroso, porque por lo general las relaciones adolescentes que tenía venían como, mira, ¿qué te pasa a ti? O si no terminamos. Esta persona no dijo eso, esta persona, claro que ahí enseñan full. Me encantaría poder practicar eso con todas las personas, porque es que me sentó y me dijo, ya después de haberme en repetidas oportunidades decirme, bájale dos, estás haciendo, o sea, estás peleando por todo y de verdad es agotador. Yo no escuchaba eso, pero un día llegó y se acercó y me dijo, ya estoy cansado de que discutas por todo. Y yo ahí, pero sabes, es como ese momento donde no nos damos cuenta y hay un espejo y me sientan, ¡puf! Y este es de verdad. Por eso hay unos límites que ni siquiera tenemos. O sea, los límites más fuertes son aquellos que se hacen hasta con voz pequeñita, en calma, en serenidad, como gente adulta, porque si no es por solamente malcriada. Y yo le dije, perdón, yo voy a cambiar. Ahí empiezo yo, voy a cambiar, pero tú quieras dejarme, o sea, de una, porque la ansiedad era como, ya se acabó, que en Claro. ese momento donde me dice, yo no voy a dejarte, yo voy a esperar el tiempo que sea necesario, solamente te digo que de verdad esto, no puedo con esto. Entonces, ni siquiera es una promesa de cambia, porque si no me voy, era de verdad, me está agotando, o sea,
¿cómo hago? O sea, yo quiero estar aquí, pero no entiendo qué pasa. Y yo voy a hacerme cargo de esto que pasa. Te amo, que me hago cargo. Y bueno, de ahí se abrió un montón de cosas. Hay algo De verdad que fue muy, muy, muy bonito. qué bonito tener la oportunidad de recibir límites amorosos, porque como humanidad quizás no es algo tan común. Sé que lo hay, sé que hay espacios, sé que hay vínculos, sé que se dan amistades, sé que se dan familias, sé que se da en comunidades y en colectividad, pero no es lo común. Lo común es el cortar de cabeza sin la elaboración de el problema, de mirar el problema y de pensar en resoluciones que no por resoluciones tienen que ser siempre positivas o terminar en unión, pero a veces la resolución puede ser lo mejor es la distancia o lo mejor es el silencio durante un momento sin que eso sea un ya y no. Claro, y sin tener las respuestas, porque si te das cuenta, ahorita que estoy medio rebobinando la cosa, en ningún momento me dijeron, mira, tienes que ir a terapia, Claro. ni tienes que hacer esto, ni tienes... esta es la situación. No te Es implantaron un tuyo. deber ser. Ajá, es tuyo. No sé qué vamos a hacer, o sea, qué puedes hacer. Entonces, a mí me está afectando. Y Claro. yo me hago cargo, es mío. O sea, y no importa, yo te quiero como eres, yo cargo como el saquito. Epa, entonces, ahí el saber, ahí comprendí, y eso me lo grabé en la mente, en el pecho y en todo, como que cuando tú decides hacerlo diferente, como que después de ahí solamente queda evolución. No importa, y podemos caer y volver a levantarnos, pero nunca vamos a llegar a este piso. Entonces, cada vez que se me presenta una situación, yo digo, bueno, pero es que la evolución es hacia adelante, hay que seguir. De aquí ya no hay nada peor. Aquí, si yo he pasado tantas situaciones, podemos seguir evolucionando. Y sí, de ahí se fue entonces encadenando todo un montón de cosas. Creo que ahí va en mi para qué. El para qué hago lo que hago y el tema de relaciones, tema de mamá y el tema del dinero ha sido fundamental, el cómo acompañó a las personas a liberarse de guiones ajenos, porque entonces yo sentía que yo me tenía que casar con ese ser. Si mis papás duraron 7 años para casarse, yo tenía que casarme antes de los 7 años para no repetir historia, como si fuese algo de mente y vas hacia el corazón, es como del sentir. Y la vida cada vez me recuerda, o sea, no creas que eso pasó ya, la vida cada vez me recuerda, siente. Y yo, ok, siento. Terminamos la relación 6 años, porque yo dije, yo no voy a esperar el 7.º año para que no nos casemos. Para que nos casemos mi mamá y mi papá. Y se cumplió el tiempo, bye. Sí, entonces, bueno, eso en parte. Ahora bien, ¿qué sientes tú cuando, por ejemplo, conectas con personas que han pasado por situaciones de desconexión con su cuerpo, con su mente, y llegan a ti? Y luego de una sesión, una primera sesión. Mira, sabes que el aprendizaje se reproduce y se dimensiona de distintas maneras. No siempre toman la misma forma. Más allá de una forma humana, no, porque a veces tienen humana y a veces tienen situación. El aprendizaje no siempre se muestra de la misma manera. A mí en principio, y como lo conocí, digamos, como conocí esa herida, fue a través de mi propio proceso con mi cuerpo, con mi soma, ¿no? Con mi somatización, con mi sentir, emoción, cuerpo y ese lenguaje. Lo trabajé, me encontré después de recibirme de profe de yoga, yo no quería dar clases, o sea, ese no era mi objetivo. Mi objetivo era simplemente aprender.
Y de repente, bueno, la vida me fue llevando y yo como, uy, de repente soy profe de yoga y estoy dando prácticas y wow, qué loco. Y realmente yo agradezco mucho eso porque fue una gran escuela, digamos, la vida y la persona que fue una profe y una eh, tutora muy, muy amada y muy querida, que es Andrea Cacase, siempre la menciono en cuanto nombro esta historia, porque su escuela se llamaba Yoga Sensible. Entonces, imagínate, yo caí ahí, fue como, wow. Y, y se da que, primero, ajá, no iba pendiente de ser profe de yoga, yo iba por el conocimiento. De repente, soy profe, estoy en ese rol y asumo ese rol y me encuentro que muchas cosas de mi ser se direccionaron, se encauzaron, más que direccionarse, se encauzaron y tomaron un montón de sentido. Pero luego, mi, mi programación en ese momento era como, bueno, ok, era muy, eh, no le había cuestionado, quizás y no había pensado ni había conectado con qué tipo de profe quiero ser, qué tipo de acompañante y de guía quiero ser y para quiénes. Yo iba por el genérico. Bueno, pues, profe de yoga, tal, una persona sana y estable. Y de repente comienzan a llegar personas con dolor crónico, con limitaciones, con movimiento, ¿sabes?, limitado. Y yo, ¿cómo atiendo a esto? Y me interpelaba de una forma en que yo podía llegar llorando a casa. Entonces era, como me fortalecí yo en mi historia, me tengo que fortalecer como profesional para poder sostener y brindar algo, para poder acompañar un proceso que no es lo mismo para nada que atravesar tú tu proceso y ves. Entonces, por ese lado fue como wow. Y bueno, y con los años, fueron mis primeros años de profe, imagínate, fueron como 3 años segura, de vuelta, tres se vuelve a repetir, a ti te tomó 3 años como un Genial. proceso, a mí como 3 años madurar como profe, Claro. todavía sigo madurando, siempre está ese proceso, eh, pero de poder fortalecerme y poder encontrar las herramientas para acompañar. Me Yo interpelaba mucho, siento, sí, yo siento como que la vida, la sabiduría de la vida es como, bueno, ya que tú atravesaste por esto, ¿quién más que tú para poder comprender esto en esas personas que lo requieren? Yo tampoco es como que salí de las constelaciones a hacer sesiones, a mí, pues, por madurar la seguridad de poder realizar constelaciones también llevó su tiempo. claro, ¿Recuerdas como una de las personas que te haya movido más? que me Yo aquí llamó. que te haya movido más en su trabajo interior en yoga. Sí, en tu proceso, sí, claro. De hecho, y lo sabes, se lo hice saber en más de una oportunidad, fue como mi inspiración para continuar aprendiendo desde lo sensible. Porque luego de que se presenta esta, este salto de hacerme cargo y tomar el rol de profe, y de decir como, ok, estas son las personas que están llegando a mí por algo, ¿por qué? Em, Después comienzo a decir como que me tengo que hacer con las herramientas, no solamente las que yo poseo que me sirvieron a mí, sino como profesional tengo que tener herramientas para acompañar ciertos casos. Entonces fue como esta inspiración para continuar aprendiendo y para continuar sensibilizándome, porque no deja de ser un trabajo de sí tener herramientas, tener conocimientos y tener resoluciones para las personas que lo necesiten, sino también tener la sensibilidad para entender cómo esa persona le está condicionando o modificando su propia vida, su propia cotidianidad. eh, y acompañarle, no solamente, Gerald, no es solamente, y tú seguramente lo vives en constelaciones desde la manera en la que se en ese lenguaje. No es decir, bueno, vamos a respirar o bueno, vamos a movernos o bueno,
lo estoy diciendo muy criollo, ¿no? Es también estar ahí psíquica, emocionalmente, sabiendo que hay un momento donde sí y sabiendo que también tiene sus límites. Bien. Sabiendo que también uno acompaña, pero el proceso y el camino es del otro. Que a veces Eso, ahí va a llegar, porque, por ejemplo, a mí, luego de generar tanta sensibilidad, al principio estaba yo sintiendo, ya cuando me destapé, ya practiqué todo lo que iba a practicar con amigas gratis. O sea, dentro de todo eso, sentía lo que las otras personas estaban sintiendo y me movía mucho. Y fue comprender que cada quien puede con su bolso. Eso es como que constantemente me lo repito. ¿Por qué? Porque a pesar de que somos humanas y pasamos por situaciones, o a pesar de que soy humana y paso por situaciones, si yo veo como terapeuta al otro desde el pobrecitismo, no lo puedo ayudar, porque siento que no tiene capacidad y que es muy grande lo que está atravesando. Y no, puede ser muy grande para mí. A lo mejor yo no puedo con su historia, ni a lo mejor esa persona no puede con la mía. Es que cada quien puede con su bolso. Entonces, sí, me puede mover un poquito, pero constantemente yo me recuerdo, es su proceso y tiene la capacidad y es una prueba que puede atravesar. Yo estoy aquí, te apoyo y eso me enraiza. Eso sí, como que constantemente sí me lo tengo que recordar, porque si no, las primeras veces, me movía bastante y yo respiraba. Y las constelaciones, recuerdo a la profe diciendo, tú tienes que estar en el vacío. En el vacío es el todo puede ocurrir. Todo puede ocurrir, yo no sé nada, estoy en el vacío. Pasan varias cosas. Yo no sé si desde mi lugar, o sea, nunca lo había visto. Es la primera vez que capaz como desde tu rol y desde tu manera de acompañar, no tenía idea como que, bueno, me planto en el vacío. Yo siento que yo me imagino una tierra, o sea, yo cierro los ojos y yo estoy descalza en una tierra bien negrita, bien fértil que me mantiene. Porque pasan varias cosas. Por un lado, cuando uno siendo sensible, todo humano, no es porque nosotras dos, no es por nuestros trabajos, no es porque seamos cristianas, todo humano tiene la capacidad de ser sensible y de ser intuitivo. La cuestión está en la decisión y en el desarrollo de ello. Pero uno sensible va a ser atravesado por lo que al otro le está pasando. Luego, cuando uno se forma en estas herramientas, en estas terapias, en estas profesiones, no siempre se nos dan las herramientas para saber gestionarnos internamente nuestra energía, nuestros límites y el proceso con el otro, o sea, lo que sucede en medio. A mí me dotan de las herramientas, del conocimiento y de lo que yo voy a transmitir. Yo lo ordeno y yo lo transmito en relación también a mi personalidad, mi filtro, mi historia, mi estilo. Pero yo voy como acomodándolo. Ahora, a mí no me dan las herramientas para decir, bueno, hasta acá de energía, hasta acá doy, hasta acá recibo, hasta acá puedo poner este límite. Eso uno lo aprende en el campo de práctica. Y después creo que esta es una parte muy bonita del proceso personal y del proceso del otro, de entender, como tú dices, yo no puedo con la historia del otro capaz, no tengo la fuerza para poder con la historia del otro, pero es que por eso es la historia del otro. Tú tienes tu historia, el otro puede con su historia. Y es algo que siento que nosotras compartimos y por eso este proyecto se sostiene, que es, yo no hago lo que hago para mantener al que estoy acompañando acá, para que me dé trabajo. Yo hago lo que hago para empoderar al otro con las herramientas que a mí me han funcionado, con las herramientas que vamos descubriendo en conjunto en su proceso. Yo hago lo que hago para que el otro vea que puede, para que el otro se empodere de su historia y con las herramientas que va tomando, las que le funcionan, porque no todas les funcionarán, se empodere, se haga cargo y continúe su historia tejiéndola en su manera, en su búsqueda y en su porqué.
No desde el pobrecito y no desde el estás roto, ven a sanar aquí. Es desde el hey, estás viendo que esto, estás viendo esa herida, estás viendo eso que duele, estás viendo eso que se está moviendo. Acá te presento estas herramientas, ¿resonaron contigo? Ok, acá están, te acompaño. Míralas, tómalas que te sirven. Hazte cargo, agárralas, son tuyas ahora. Ahora continúa tu camino. Claro, Y desde la libertad de saber que la sabiduría está de su piel para adentro. O sea que chévere que te pudimos acompañar en este momento, pero ¿cuántos maestros hay en la vida? Y muchas veces también son amigos, muchas veces son la pareja, muchas veces, la gran mayoría de veces son las parejas. Escúchenlo, escúchenlo. No, bueno, dentro de eso también, fíjate. así que hay que vincularse. Sí, de hecho, por lo menos de constelación, hay algo bien interesante. Voy a decir como de tres profesiones. Todas las profesiones traen un para qué, no solamente para nosotros, sino para todo el sistema familiar o todo el árbol genealógico. Yo estaba recordando, por lo menos desde la locución, es preguntarnos quién no pudo hablar. Es a que busca es como reparar situaciones rotas dentro de nuestro árbol. Entonces, que si el locutor es para reparar y darle voz a aquellos que no tuvieron voz, que si el ingeniero construir algo que se dañó, que no pudo tener esa situación, por ejemplo, mi primera profesión que era de higiene y seguridad laboral, mi abuelo materno tuvo un accidente laboral y después de ahí se desencadenó un cuadro que luego pierde la vida. Yo me entero, tenía ya como 3 años o 2 años de graduada de ingeniería en higiene y seguridad laboral, que es toda la prevención de accidentes. Y hay otra, porque busqué de las mías, ojo, los consteladores vienen como a ordenar el caos familiar. Entonces, había algo como que decía, dime a qué te dedicas y te diré qué vienes a reparar de la familia. Pero no es solamente, ay, pobrecita la familia, a mí que me tocó reparar esto, es porque hay algo dentro de nosotros que tiene tendencia. Por ejemplo, en mí puedo tener tendencia al desorden, por eso estudié constelación, para buscar un orden dentro de mí, ¿ok? Es reforzarlo lo más que puedo para tratar de buscar ese equilibrio, donde el orden y el desorden encuentren un balance. Y que puede tener que ver, sí, con el hilo hacia atrás, y no necesariamente, porque escuchándote yo lo veo, y lo veo en lo actual, digamos, como que en mi organización familiar actual, y digo como, wow, cómo lo que yo hago, mi trabajo, también tiene que ver y también está vinculado con ese porqué o con esa pequeña enmienda o con ese, o sea, cómo en lo que yo me he desarrollado profesionalmente ha generado que mis figuras maternas se conecten sensiblemente con su cuerpo, con su sentir, que comiencen a tomar la decisión de hacerse cargo de su hábitat. Como en algún momento generó que mi padre tomase como una decisión de decir, ok, me voy a sentar a respirar. O sea, me voy a hacer el tiempo dentro de todo, me tengo que hacer cargo de todo, a respirar. ¿Y tú Entonces, a veces, y realmente, entonces, no siempre, o sí, es hacia atrás, en el presente, hacia adelante. O sea, para mí eso también, como la dimensionalidad o la multidimensionalidad del trabajo que hacemos es muy importante. Quisiera cerrar porque... Ajá, sí, yo te iba a decir de cerrar. Dame 2 segundos, regálame 2 segundos. Quería como, por un lado, cerrar la idea de esto porque siento que hilamos como con otras cosas, pero quisiera que la desarrollemos en otro episodio también, como para meternos un poquito más profundo en este tejido de las profesiones, de los sentires, de los vínculos que se van dando, las esferas de existencia. Y también sí cerrar este capítulo
Bueno, primero que nada, agradeciéndote también por compartir tu historia, eh, honrando también la historia de cada una, porque bueno, traen, digamos, como que a través de ciertas heridas pudimos abrir un camino, que hoy es un camino que acompaña otros caminos, entonces qué bonito, valoro eso, y bueno, y por otro lado, como agradecerles a las personas que llegan aquí, que nos escuchan, y nada, te cedo la palabra para cerrar y darle continuidad al mismo tiempo. Y si Sí, tenías algo cierto. más que compartir. Bueno, dentro de eso es que me recordé de la chica que estuvo en la trilogía del ser en el 2025, cuando hicimos, que fue un retiro, sí, que fueron los 3 sábados. La primera edición de Trilogía del Ser. La primera edición estuvo una chica que llevó unos brownies deliciosos, super fit, y qué rico, ¿qué? Y la mirábamos así como, ¿qué? Como si fuese un dios. Y ella cuenta su historia porque en ese momento yo no tenía idea, y era alguien que creó, luego de un proceso de haber adelgazado creo que 25 kilos por salud, creó su marca de comida saludable, y yo dije, esto tiene alma, ¿cómo no? O sea, claro, ahí está diciendo qué hace, por qué lo hace, el para qué lo hace, y tiene alma, esta marca lleva ese sello hermoso. Entonces, claro, ahí no solamente es para quienes vienen antes de ella, que cambiaron también el chip, me imagino yo, de la alimentación, sino a donde vaya ese producto, habla de todo su proceso de transformación y nos da una óptica distinta de la vida. Ahora para todos les traigo un ejercicio. ¿Qué tal si practicamos el decir el por qué? O sea, ¿qué haces? ¿A qué te dedicas? ¿Y qué te impulsó a hacerlo? Sí, era un poco eso. O sea, ¿qué te impulsó a hacerlo? Profundo. No es que bueno, porque qué más. Y si es porque qué más, o sea, ¿qué te invitó a ese qué más? O sea, ¿alguien te inscribió en ese taller? Es una invitación, o sea, yo siento que está bueno el ejercicio porque es una invitación sensible, es a profundizar y no necesariamente el a qué te dedicas tiene que ser vinculado a algo que estrictamente sea tu trabajo de lunes a viernes. A veces uno tiene un trabajo de, digamos, de estructura y después tiene como un proyecto o un trabajo al que le estás impulsando. Entonces también es poder diferenciar o poder englobar a qué me dedico y mirarse, ¿no? Capaz yo, por ejemplo, doy el ejemplo porque siempre desde la autorreferencia se me hace más fácil comunicar algo. Yo hago ropa y yo doy prácticas. Entonces, bueno, no, tengo como un trabajo y otro trabajo. Entonces, ¿a qué me dedico? ¿Qué hago? ¿Desde dónde? Y como tú dices, no es como, bueno, porque ajá, o porque me gusta, o por qué. O sea, pregúntate. Sobre la respuesta, pregúntate algo para desarrollar una sensibilidad. La sensibilidad es la capacidad también para poderse responder y la valentía, porque la sensibilidad no viene de un lugar sino de una valentía para reconocer que hay algo más allá. Y desde ese ¿para qué? Viene un porqué que ojalá tenga sentido con un sentido más allá de solo porque me da plata o solo porque encuentro satisfacción en ello, que eso está buenísimo, pero también hay algo de hilarlo con un sentido de vida y con un sentido de compartirlo con el mundo y con un sentido de que sirva sirva no pragmáticamente, sino desde el servicio de la construcción de las cosas, de la evolución. Entonces, bueno, ya voy a cerrar porque yo me agarro. Nosotros íbamos a durar 10 minutos. Gracias, Gerard. Y gracias a ti, Andrés. Suscríbanse, activen las notificaciones, los leemos, Suscríbanse. los esperamos en otro episodio. Díganos si les gustó. Eso.
que lo volveremos a hacer. Los leemos desde Venezuela y desde Argentina, así que estamos Ah. ampliando esa red. Nada, síganos en nuestras redes, les vamos a dejar nuestros perfiles y nuestro proyecto de Trilogía del Ser para que esto también sea como una puertita a cosas que estamos gestando y desarrollando. Gracias por tu tiempo, Gerald. Gracias por tu tiempo que nos escuchas. Hasta una próxima sesión de conversaciones.